Catalina Reyes, una mujer de considerable fortuna y notorias inclinaciones racistas, acusó vehementemente a un joven de sustraer su valioso collar, valorado en $1000, momentos antes de ser llevada a la silla eléctrica. En un giro sorprendente, el chico reveló un detalle crucial que provocó que detuvieran la ejecución de inmediato. Mientras tanto, en la opulenta mansión de Catalina, el eco de sus tacones golpeaba el suelo de mármol mientras avanzaba furiosa hacia su despacho. La expresión en su rostro, usualmente serena y distante, estaba ahora deformada por el enfado. A su zaga, Sofía, la leal ama de llaves, intentaba mantener el ritmo con prisa. «¡Es completamente intolerable!», exclamó Catalina, girando bruscamente hacia Sofía con una mirada que lanzaba chispas. Sofía, de rostro cansado y mirada temerosa, apenas logró articular unas palabras con su voz temblorosa. «Señora, seguramente ha habido algún malentendido. Mateo es un niño honesto, nunca haría algo así». Pero Catalina no estaba dispuesta a escuchar y con un gesto abrupto cortó la defensa de Sofía. «Honesto, ¿acaso no viste cómo codiciaba mis joyas la última vez que vino con su madre?», espetó Catalina con desdén. «Pero, señora», Sofía intentó interceder nuevamente. «Mateo apenas tiene 12 años y con su padre enfermo, su familia enfrenta grandes dificultades. Tal vez deberíamos hablar con él». «No hay nada que discutir», interrumpió Catalina con un tono que resonó por todo el lugar. «Ya he sido demasiado generosa permitiendo que las personas del barrio trabajen aquí ocasionalmente. ¿Y es así como me lo pagan? Robándome». Justo en ese instante, el sonido del timbre de la puerta se hizo eco en la casa, haciendo que Catalina frunciera el ceño con suspicacia. «Ellos han llegado. Llévalos aquí, Sofía, y no te atrevas a defender a ese niño en mi presencia, ¿entendido?», ordenó Catalina con severidad. Sofía, visiblemente abatida, asintió con resignación y se dirigió hacia la entrada principal. Pocos minutos después, regresó escoltando a 2 policías y detrás de ellos una mujer humilde y visiblemente nerviosa que sostenía de la mano a un niño pequeño y frágil. «Señora Reyes», intervino uno de los policías con voz firme, «soy el detective Sánchez. Hemos venido a investigar la denuncia de robo que nos ha reportado». Catalina, erguida y con un aire de autoridad agraviada, no perdió tiempo en señalar acusadoramente. «Correcto, detective. Este niño», dijo apuntando hacia Mateo con desprecio, «ha abusado de mi confianza y ha sustraído un valioso collar de diamantes de mi colección». Al oír la acusación, Clara, la madre de Mateo, dio un paso adelante con el rostro tenso por la angustia. «Señora Reyes, le aseguro que ha de haber un malentendido. Mateo nunca cometería un acto así. ¿Podría darnos la oportunidad de aclararlo?», suplicó Clara con voz quebrada. Catalina la cortó con firmeza. «No hay nada que aclarar», declaró Catalina con convicción. «Lo observé directamente. Entró a mi dormitorio pensando que nadie lo veía y tomó el collar. Me di cuenta de la falta y al buscarlo, encontré el collar escondido en su mochila». Mateo, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, buscó el rostro de su madre. «Mamá, te lo aseguro, yo no fui», dijo entre sollozos. El detective Sánchez se inclinó hasta quedar a la altura del muchacho. «Mateo, cuéntanos tu versión. ¿Qué ocurrió exactamente?». Con un temblor visible, el pequeño Mateo empezó a explicar su historia. Sofía asintió y se apresuró a regresar con la mochila de Mateo, entregándosela al detective Sánchez con manos temblorosas. El detective procedió a revisarla meticulosamente mientras todos observaban en silencio.
Tras unos minutos de búsqueda, extrajo su contenido pieza por pieza, pero no encontró ningún collar. «Señora Reyes, no hay ningún collar aquí», declaró el detective, mostrando la mochila vacía. Catalina parecía confundida y frustrada, mirando la mochila como si esperara que el collar apareciera mágicamente. Pero yo lo vi. Debe haberlo escondido en otro lugar cuando se dio cuenta de que lo descubrirían», insistió, aunque su voz mostraba una creciente inseguridad. Mateo, aún con lágrimas en los ojos, pero con un atisbo de alivio, se acercó a su madre y la abrazó. Clara, con una mezcla de alivio y preocupación, acariciaba el cabello de su hijo, mirando a Catalina con una expresión de decepción y tristeza. El detective Sánchez se dirigió a Catalina con una calma firme. «Señora Reyes, sin pruebas concretas y con la evidencia de la mochila vacía, no podemos proceder con una acusación. Le sugiero que revisemos sus cámaras de seguridad para clarificar lo ocurrido. Es importante asegurarnos antes de hacer acusaciones que podrían afectar la vida de una persona, especialmente de un niño». Sofía, claramente incómoda, abandonó la habitación y regresó poco después con una mochila vieja. El detective la agarró y empezó a revisar lo que había dentro. «Ahí», declaró Catalina triunfante, cuando el detective encontró un collar de diamantes. «¡Es mi collar!», Clara contuvo un grito mirando a su hijo con incredulidad. «Mateo, ¿cómo?» «Mamá, te lo juro, yo no lo puse ahí», exclamó Mateo, empezando a llorar. «No tengo idea de cómo eso terminó en mi mochila». El detective Sánchez intercambió una mirada con su colega. «Tendremos que actuar», murmuró con seriedad. «No», exclamó Clara, abrazando a su hijo. «Por favor, tiene que haber un error». Catalina miraba la situación con una mezcla de placer y desprecio. «No hay ningún error. Este joven es un ladrón y debe entender que sus actos tienen consecuencias». Mientras los agentes trataban de alejar a Mateo de su madre, Sofía ya no pudo más. «¡Esperen!», gritó avanzando un paso. «¡Hay algo que deben saber!». Catalina se volvió hacia ella con una mirada fría y amenazante. «Sofía, te aconsejo que te calles y pienses en tu trabajo». Sofía vaciló, observando la angustia de la familia, y luego a Catalina. Finalmente, agachó la cabeza, vencida. «Lo siento», susurró. El detective Sánchez, percibiendo la tensión, decidió intervenir. «Señora Reyes, ¿está realmente segura de querer presentar cargos? El niño es menor». «Por supuesto», cortó Catalina. «Es momento de que aprendan que no pueden abusar de la generosidad ajena. Exijo justicia». Con un suspiro profundo, el detective se giró hacia Mateo y su madre. «Lamentablemente tenemos que llevarnos a Mateo a la estación para un interrogatorio formal, señora», le dijo a Clara. «Puede venir con nosotros si así lo desea». A medida que los agentes guiaban a Mateo y Clara fuera de la casa, Catalina lanzó a Sofía una mirada helada. «Espero que esto te haga pensar 2 veces antes de cuestionar mis decisiones en el futuro. Ahora, hazme un té. Toda esta conmoción me ha provocado un dolor de cabeza». Sofía asintió sin hacer ruido y caminó hacia la cocina, sus hombros hundidos bajo el peso de lo que acababa de suceder. En la estación de policía, Mateo se acomodó en una silla demasiado grande para él, con los pies colgando sin tocar el suelo. El detective Sánchez lo miraba desde el otro lado de la mesa. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y profesionalidad. «Necesito que me expliques con detalle lo que ocurrió hoy en la residencia de la señora Reyes. Y recuerda, es crucial que digas la verdad», empezó el detective. Mateo, con los ojos rojos de llorar, asintió despacio. «Ya se lo dije, señor, yo no robé nada.
La señora Reyes me llamó a su cuarto, me enseñó sus joyas y luego me pidió ayuda con unos documentos. Luego regresé a la cocina con mi mamá. No tengo idea de cómo ese collar terminó en mi mochila, se lo prometo. El detective se inclinó un poco hacia adelante. Mateo, ¿comprendes la seriedad de esta situación? Robar es un delito grave, incluso para alguien de tu edad. Pero yo no lo hice, gritó Mateo, con los ojos llenos de lágrimas nuevamente. Por favor, tiene que creerme. Mi papá está enfermo. Necesitamos lo que gana mamá en ese trabajo. Jamás haría algo que pudiera arriesgar eso. Justo entonces, la puerta del cuarto de interrogatorios se abrió y entró Clara, seguida por un hombre con aspecto fatigado y un traje desaliñado. «Detective», habló el hombre, «soy Miguel Torres, el abogado defensor asignado a Mateo. Quisiera conversar con él en privado, si se puede». El detective Sánchez concedió con un gesto y abandonó el espacio. Miguel tomó asiento al lado de Mateo y le habló suave y calmadamente. «Mateo, soy tu defensor legal y estoy aquí para apoyarte. Necesito que me detalles completamente lo ocurrido, sin dejar nada fuera». Mientras Mateo narraba lo sucedido, Clara permanecía meciéndose calladamente en un rincón del cuarto. Miguel, por su parte, lo escuchaba con suma atención, haciendo apuntes esporádicos. «Bien», concluyó el letrado al fin. «Haré cuanto esté en mi mano para asistirte, Mateo, pero tienes que comprender que el asunto es delicado. La señora Reyes posee gran influencia en la ciudad y su opinión es muy considerada». Clara se acercó, su voz vibrante de inquietud. «Señor Torres, ¿qué sucederá con mi hijo?». Miguel exhaló lentamente. «Por el momento, lo más seguro es que Mateo deba permanecer aquí esta noche. Mañana tendremos una audiencia preliminar donde buscaremos conseguir su salida bajo fianza». «¿Una fianza?», exclamó Clara. «No tenemos dinero para pagarla». «Trataré de negociar una fianza que puedan afrontar», prometió Miguel. «Ahora necesito que piensen en alguien que pueda confirmar lo que dice Mateo. ¿Había otra persona en la casa que pudiese haber visto algo?». Mateo y Clara intercambiaron miradas reflexivas. «Pues», comenzó Clara con voz dubitativa, «estaba Sofía, la ama de llaves. Siempre nos ha tratado bien». Miguel hizo un gesto afirmativo. «Está bien, intentaré contactarla. Tal vez tenga algo que pueda ayudar en el caso». Justo en ese momento el detective Sánchez regresó a la sala. «El tiempo de visita ha concluido. Debemos trasladar a Mateo a su celda ahora». El rostro de Clara se tornó pálido. «Pero es solo un niño». «Lo lamento», dijo el detective, intentando ser lo más considerado posible. A medida que los policías llevaban a Mateo fuera, el joven miraba a su madre con ojos aterrorizados. «Mamá, no quiero estar aquí. Por favor, llévame a casa». Clara trató de acercarse a su hijo, pero Miguel la retuvo delicadamente. «Ahora lo mejor que podemos hacer es prepararnos para la audiencia de mañana. Venga, le explicaré el procedimiento y qué esperar». Al salir de la comisaría, el sol empezaba a ocultarse, bañando el cielo de un rojo vivo. Clara echó un último vistazo atrás, sus ojos clavados en el edificio donde su hijo pasaría la noche, reflexionando sobre cómo habían llegado a esa situación y qué les esperaría al día siguiente. En la residencia Reyes, Catalina se alistaba para la noche, complacida por cómo se habían desarrollado los acontecimientos del día. Mientras se peinaba frente al espejo, Sofía ingresó con timidez al cuarto. «Señora», empezó la ama de llaves, «¿está segura de que quiere proceder con esto? Mateo es solo un niño y su familia...». Catalina la cortó bruscamente. «Sofía, pensé que te había dejado claro que no quiero discutir más este tema. Lo que he hecho es lo correcto. Esos individuos deben aprender dónde está su lugar».
Sofía bajó la vista. Sí, señora. Buenas noches. Cuando Sofía abandonaba la habitación, Catalina se observó en el espejo, una sonrisa fría adornando sus labios. Justicia, susurró, es justamente lo que recibirán todos. La oscuridad envolvió la ciudad, sumiendo en sombras tanto la mansión Reyes como la comisaría y las casas de todos los implicados en el drama que apenas empezaba a desplegarse. A la luz del día siguiente, el ambiente en el tribunal era de un ajetreo constante. Periodistas locales se reunían en la entrada, capturados por el escándalo que tocaba a una de las familias destacadas de la ciudad. En un pequeño salón para conferencias dentro del edificio, Miguel Torres se encontraba con Mateo y Clara, ultimando detalles antes de la audiencia. «Recuerda, Mateo», instruía Miguel mientras se arreglaba la corbata, «déjame hacer la mayoría del hablar. Contesta solo si el juez te dirige una pregunta directamente y asegúrate de ser siempre honesto». Mateo, con los ojos rojos por la falta de descanso, asentía. Clara, que estaba a su lado, le sujetaba firmemente la mano. «¿Cuáles son nuestras probabilidades?», inquirió Clara en un susurro tembloroso. Miguel exhaló profundamente. «Seré franco, la situación es difícil. La señora Reyes es muy poderosa y encontraron el collar en la mochila de Mateo. Sin embargo, no deben perder la esperanza. Voy a esforzarme al máximo para probar su inocencia». Justo entonces, la puerta se abrió y un oficial entró. «Es la hora», anunció. Caminando hacia la sala del tribunal, se cruzaron con Catalina y su abogado. Un hombre vestido impecablemente con un maletín de cuero. Catalina les dirigió una mirada desdeñosa antes de entrar a la sala. El juez Ramírez, un hombre maduro con gafas de montura metálica, miraba a los presentes antes de iniciar la sesión. «Nos reunimos hoy para la audiencia preliminar en el caso del Estado contra Mateo Gutiérrez, acusado de robo de primer grado». «¿Cuál es la declaración del acusado?». Miguel se puso en pie. «No culpable, su señoría», declaró con firmeza. Al otro lado de la sala, el fiscal, un hombre de expresión estricta llamado Ernesto Vega, también se levantó. «Su señoría», comenzó Vega, «el Estado posee evidencias sólidas que implican al acusado, Mateo Gutiérrez, en el robo de un collar de diamantes valorado en más de $10,000, propiedad de la señora Catalina Reyes. Dicho objeto fue hallado en posesión del acusado». El juez Ramírez hizo un gesto de asentimiento. «Señor Torres, ¿desea agregar algo más?», preguntó. Miguel se irguió, ajustándose las gafas. «Efectivamente, su señoría. Mi cliente, un menor de solo 12 años y sin historial delictivo, refuta completamente las acusaciones de haber cometido tal delito. Sugerimos que existen aspectos dudosos en este caso que requieren de un examen más detallado». El juez Ramírez elevó una ceja, mostrando interés. «Su señoría», continuó Miguel, «Mateo sostiene que fue convocado a la habitación de la señora Reyes por ella misma, quien le mostró sus joyas antes de pedirle ayuda con unos documentos. Sugerimos que es factible que el collar fuese colocado en su mochila sin su conocimiento». Un murmullo se extendió por la sala mientras Catalina Reyes se inclinaba hacia su abogado, murmurando con vehemencia. De repente el fiscal Vega se levantó bruscamente. «Objeción, su señoría. El abogado de la defensa está lanzando acusaciones sin fundamento contra una ciudadana respetable». «Se acepta la objeción», afirmó el juez Ramírez. «Señor Torres, le recomiendo que se ciña a los hechos comprobados». Miguel asintió en respuesta, preparándose para continuar con su argumentación. «Comprendo, su señoría. Quiero destacar que existen testigos dispuestos a confirmar la integridad de mi cliente y lo poco probable de su involucramiento en el crimen», dijo el abogado. El juez Ramírez se acarició pensativamente la barbilla. «Está bien,
Considerando la gravedad de la acusación y la juventud del acusado, sugiero lo siguiente. Mateo Gutiérrez quedará en arresto domiciliario hasta su juicio. Se le colocará un dispositivo de monitoreo electrónico y solo podrá salir de casa para ir a la escuela o a citas médicas o legales pertinentes al caso, propuso el juez. El fiscal Vega se levantó. Su señoría, teniendo en cuenta la severidad del delito y el valor de lo robado, solicitamos una fianza considerable, argumentó. El juez hizo un gesto de asentimiento. Reconozco su preocupación, señor Vega. Se establecerá una fianza de 10,000, confirmó el juez. Clara contuvo un grito. Miguel intervino rápidamente. Su señoría, la familia Gutiérrez no dispone de los recursos para cubrir esa suma. El padre de Mateo está muy enfermo y su madre es el único sostén económico, explicó Miguel. El juez Ramírez observó a Mateo y a su madre. Su semblante mostraba una ternura creciente. Ella asintió, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Aceptamos los términos, su señoría», dijo ella. «Bien», respondió el juez dando un golpe con su mazo. «Se levanta la sesión. El juicio se programará para dentro de 3 semanas». Mientras la gente empezaba a desalojar la sala, Catalina Reyes se aproximó a Clara y Mateo, ofreciendo una expresión de compasión no genuina. «Qué triste que hayan llegado a esta situación», comentó con dulzura fingida. «Si tan solo hubieras educado mejor a tu hijo». Clara, molesta, percibió cómo Miguel se colocaba entre ellas. «Señora Reyes, le recomiendo que evite hacer declaraciones que podrían considerarse como acoso», advirtió Miguel. Catalina le devolvió una sonrisa fría. «Solo expresaba mi preocupación. Después de todo, somos vecinos», dijo Catalina con tono conciliador mientras se alejaba. Clara se volvió hacia Miguel, su rostro reflejando preocupación. «¿Cómo vamos a conseguir el dinero para la fianza?», preguntó con voz temblorosa. Miguel colocó una mano reconfortante sobre su hombro. «No se preocupe, señora Gutiérrez. Conozco una organización que podría ayudarnos. Haremos todo lo posible para que Mateo pueda volver a casa hoy mismo», aseguró con determinación. Mateo, que había permanecido en silencio durante toda la audiencia, finalmente encontró su voz. «Mamá, ¿qué va a pasar ahora?». Su tono era de preocupación genuina. Clara lo abrazó con fuerza. «Vamos a luchar, mi amor. Vamos a demostrar tu inocencia», declaró con firmeza. Al salir del juzgado, se toparon con una multitud de periodistas. Los flashes de las cámaras los cegaron momentáneamente y se vieron asediados por una avalancha de preguntas. «Mateo, ¿cómo te declaras?», gritó una voz entre la multitud. «Señora Gutiérrez, ¿cree que su hijo es inocente?». «Abogado Torres, ¿cómo planean defender a un ladrón confeso?». Miguel alzó las manos, pidiendo calma. «Mi cliente se declara inocente de todos los cargos. Confiamos en que la verdad prevalecerá en el juicio. No haremos más declaraciones por ahora», afirmó con convicción. Al avanzar entre la multitud, Clara notó a Sofía, la empleada doméstica de Catalina, observándolos desde cierta distancia. Sus miradas se encontraron brevemente, y Clara captó un atisbo de remordimiento en los ojos de Sofía antes de que se girara y se perdiera entre la gente. En el estacionamiento, Miguel se dirigió a Clara y Mateo. «Voy a realizar algunas llamadas para asegurar el dinero de la fianza. Esperen aquí», les indicó antes de alejarse. Clara envolvió a Mateo en un abrazo reconfortante. «Todo va a estar bien, mi amor. Superaremos esto juntos», le aseguró con ternura. Mateo asintió, aunque su mirada permanecía fija en el edificio del juzgado. «Mamá», susurró con inquietud, «¿por qué la señora Reyes me odia tanto? ¿Qué le hice?».
Clara exhaló un suspiro profundo, acariciando el cabello de su hijo. A veces, mi amor, hay personas que tienen tanto que se olvidan de cómo es no tener nada. Y temen tanto perder lo que tienen que hacen cosas terribles para protegerlo, explicó con suavidad. Pero yo nunca le quitaría nada, afirmó Mateo con firmeza. Lo sé, cariño, respondió Clara, besándole la frente. Y vamos a hacer que todos lo sepan. Mientras aguardaban el regreso de Miguel, el cielo se tornó gris, reflejando la incertidumbre que los rodeaba. Clara alzó la vista hacia las nubes, preguntándose sobre el futuro y cómo podrían demostrar la inocencia de Mateo ante una acusadora tan influyente como Catalina Reyes. Justo entonces, Miguel volvió, su expresión ahora iluminada por una sonrisa cautelosa. «Tengo buenas noticias», comenzó Miguel con una sonrisa. «He conseguido el dinero para la fianza. Mateo podrá ir a casa hoy». Clara soltó un suspiro de alivio y abrazó a su hijo con más fuerza que antes. «Mateo», respondió el chico. Esbozó la primera sonrisa genuina en días. «Gracias, señor Torres», dijo con la voz temblorosa por la emoción. Miguel asintió con satisfacción. «No me des las gracias todavía, Mateo. Esto es apenas el inicio. Nos espera mucho esfuerzo para estar listos para el juicio». Caminando de regreso al tribunal para finalizar los trámites de la fianza, Clara sentía un torbellino de alivio y preocupación. Era consciente de que los próximos días serían arduos, pero al menos tendría a su hijo de vuelta en casa. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo instante, en la residencia de los Reyes, Sofía, la encargada de la casa, estaba tomando una decisión que alteraría completamente el rumbo del caso. Con las manos temblando, marcó un número en su teléfono. «Hola», contestó una voz del otro lado. Sofía tomó aire profundamente antes de hablar. «Señor Torres, habla Sofía, la encargada de la señora Reyes. Hay algo que tengo que decirle sobre el caso de Mateo». El día del juicio se presentó lleno de tensión. El tribunal estaba repleto de actividad. Reporteros y espectadores se agolpaban en los corredores, esperando ver el final de un caso que había capturado la atención de toda la ciudad. Mateo, con su mejor camisa y pantalón, se sentó rígido junto a su abogado, Miguel Torres, lanzando miradas inquietas al jurado, y luego a su madre Clara, quien le ofrecía una sonrisa forzada desde el público. El juez Ramírez entró y el oficial de la corte anunció: «De pie todos, comienza la sesión del juicio estatal contra Mateo Gutiérrez». Cuando todos se sentaron, el juez tomó la palabra. «Señor Vega, proceda con su declaración inicial». El fiscal Ernesto Vega se levantó y ajustó su corbata. Su voz llenó la sala. «Damas y caballeros del jurado, nos reunimos aquí hoy porque ha ocurrido un delito que ha remecido profundamente a nuestra sociedad. Mateo Gutiérrez, un niño de 12 años, ha abusado de la confianza de su benefactora, la distinguida Catalina Reyes, al sustraer un collar de diamantes valorado en más de $1,000. Demostraremos, sin lugar a dudas, que el acusado es culpable de esta terrible infracción». Miguel Torres se inclinó hacia Mateo y murmuró: «Tranquilo, pronto tendremos nuestro momento». Cuando llegó el momento de la defensa, Miguel se puso de pie, hablando con una voz clara y segura. «Miembros del jurado, hoy les solicito que vean más allá de simples acusaciones y suposiciones. Ante ustedes hay un niño, sí, pero no un criminal. Verán a un muchacho que ha sido arrastrado por situaciones que escapan a su comprensión y acusaciones que no ha ganado. Demostraremos que Mateo Gutiérrez es inocente y que esta historia tiene más profundidad de lo que las apariencias sugieren». La sesión prosiguió con el desfile de pruebas.
El fiscal Vega invitó a Catalina Reyes a testificar. «Señora Reyes, ¿podría narrar lo ocurrido el día del supuesto robo?» Catalina, vestida con elegancia y una expresión de consternación controlada, inició su declaración. «Fue terrible. Había confiado en esa familia. Les proporcioné empleo cuando nadie más lo haría. Ese día vi a Mateo salir a hurtadillas de mi habitación. Al revisar mis joyas, noté la ausencia de mi collar más valioso. Lo busqué frenéticamente y para mi consternación lo encontré oculto en la mochila del muchacho». Miguel, preparado para el contrainterrogatorio, se puso de pie con determinación. «Señora Reyes, ¿llamó usted a Mateo a su cuarto aquel día?», preguntó Catalina, mostrando una breve sorpresa antes de recuperar su serenidad. «Eso no es cierto. ¿Qué motivo tendría para hacer algo así?». «¿Está totalmente segura? Tenemos el testimonio de Sofía, su empleada, quien afirma que la escuchó llamar a Mateo a su habitación». Un murmullo recorrió la sala mientras Catalina se ponía visiblemente más pálida. «Sofía debe haberse confundido, quizás no escuchó bien». Miguel continuó. «¿Es cierto que le mostró sus joyas a Mateo ese día?». El abogado Vega interrumpió de inmediato. «Objeción, esto es pura especulación». El juez asintió y declaró: «Objeción sostenida. Por favor, señor Torres, mantengámonos en los hechos probados». Miguel asintió y retiró su pregunta. «No tengo más preguntas, su señoría». Con cada declaración, la tensión en la sala de juicio aumentaba. Uno a uno, los testigos presentaban evidencias que parecían inculpar a Mateo. El detective que encontró el collar en su mochila, los expertos que confirmaron su autenticidad y varios vecinos que comentaron sobre el comportamiento inusual del joven. Durante un receso, Mateo miró a Miguel, con lágrimas en los ojos. «Señor Torres, ¿por qué nadie me cree? No hice nada malo, se lo prometo». Miguel puso su mano sobre el hombro del chico, intentando darle ánimo. Entre diálogos: «Creo en ti, Mateo, y vamos a asegurarnos de que el jurado también lo haga. Recuerda, aún no hemos presentado nuestra defensa». Cuando el juicio continuó, llegó el instante crucial que Miguel había esperado con tanto interés. Invitó a Sofía Sánchez, la sirvienta de Catalina Reyes, a subir al estrado. Sofía avanzó hacia él con visible inquietud. Tras jurar decir la verdad, Miguel inició su interrogatorio de forma tranquila. «Señora Sánchez, ¿podría contarnos qué vio y oyó el día del supuesto robo?», preguntó Miguel. Sofía tomó aire profundamente antes de hablar. «Yo oí a la señora Reyes llamar a Mateo a su habitación. Le dijo que quería mostrarle algo». Un murmullo de sorpresa se extendió por la sala. Catalina Reyes se inclinó hacia su abogado, murmurando algo con claro disgusto. Miguel continuó. «¿Qué más notó ese día?». Sofía vaciló brevemente, pero decidió hablar. «Después de que Mateo saliera de la habitación, noté que la señora Reyes estaba muy alterada. Parecía nerviosa y no paraba de mirar hacia la mochila de Mateo». «¡Objeción!», gritó el abogado de Catalina. «¡Eso es especulación!». «Objeción denegada», determinó el juez. «La testigo puede relatar lo que vio. Continúe, señora Sánchez». Con la voz temblorosa, Sofía añadió: «Creo que la señora Reyes pudo haber colocado el collar en la mochila de Mateo». La sala estalló en un tumulto de voces. El juez tuvo que golpear su mazo varias veces para restaurar el silencio. «¡Silencio en la sala!», exigió fuertemente. «Señor Torres, ¿alguna otra pregunta para la testigo?». Miguel, contento con cómo se desarrollaban las cosas, dijo: «No tengo más preguntas, su señoría». El fiscal Vega se levantó rápidamente, listo para el contrainterrogatorio.
Señora Sánchez está insinuando que la respetable señora Reyes, su empleadora, sería capaz de acusar falsamente a un niño inocente. Sofía, visiblemente incómoda, contestó: «Solo relato lo que presencié y escuché aquel día». ¿Por qué no compartió estas dudas antes? ¿Por qué esperó hasta ahora para revelar la verdad? Me daba miedo. La señora Reyes tiene mucho poder. Temía perder mi empleo o sufrir consecuencias aún peores. El fiscal intentó socavar la credibilidad de Sofía con más preguntas, pero el impacto ya estaba hecho. La semilla de la duda se había plantado en el jurado. Durante los alegatos finales, Vega pintó a Mateo como un joven problemático que había abusado de la confianza de su benefactora. Miguel, en cambio, argumentó que Mateo era víctima de una intriga calculada, influenciada por prejuicios sociales y raciales. El jurado se retiró a deliberar, sumiendo la sala en un ambiente de tensión palpable. Para Mateo y su familia, las horas de espera fueron agónicas. Finalmente, el jurado volvió. El juez Ramírez inquirió: ¿Han llegado a un veredicto? El portavoz del jurado se levantó. Sí, su señoría. ¿Cuál es su veredicto? Con una inhalación profunda, el portavoz declaró: en el cargo de robo en primer grado encontramos al acusado culpable. Un murmullo de sorpresa invadió la sala. Clara emitió un grito sofocado mientras Mateo se desplomaba en su asiento, llorando desconsoladamente. Miguel se puso de pie rápidamente. Su señoría, pido un nuevo juicio. La declaración de la señora Sánchez ha aportado nueva evidencia. El juez lo cortó. Señor Torres, presente sus argumentos por escrito. Continuaremos con la sentencia. El juez Ramírez observó a Mateo sobre sus gafas con un tono solemne. Mateo Gutiérrez ha sido declarado culpable de un delito grave. Dada tu juventud, existe la posibilidad de enmienda. Por eso te sentencio a 5 años en un centro de detención juvenil, con posibilidad de libertad condicional tras 3 años. Clara avanzó gritando: «¡No, mi niño! ¡Esto no es justo!». Los oficiales de la corte tuvieron que sujetarla mientras se llevaban a Mateo, quien gritaba: «¡Mamá, ayúdame! ¡Yo no fui!». Catalina Reyes observó la escena con una mezcla de satisfacción y desprecio, pero su expresión se tornó preocupada al notar que Sofía la miraba con una combinación de miedo y resolución. Mientras la sala se vaciaba, Miguel se acercó a Clara, que sollozaba inconsolable. «No se acaba aquí», le aseguró. «Vamos a apelar. La declaración de Sofía es fundamental. Podemos conseguir un nuevo juicio». Clara levantó la mirada con los ojos rojos e inflamados por el llanto. «¿De qué sirve? A nadie le importamos. Nadie nos escucha». «Yo los escucho», intervino una voz detrás de ellos. Era Sofía, que se había acercado con timidez. «Y estoy dispuesta a contar todo lo que sé, sin miedo a las consecuencias». Miguel se volvió hacia Sofía, intrigado. «¿A qué te refieres con todo lo que sabes?». Sofía miró a su alrededor nerviosa antes de susurrar: «Hay más cosas, muchas más. Secretos de la señora Reyes que nadie conoce. Razones que podrían aclarar por qué hizo lo que hizo». «Tenemos que hablar en serio», insistió Miguel mirando alrededor con cautela. «Pero no aquí. Es demasiado riesgo». Salieron rápidamente del edificio del tribunal, sintiendo las miradas curiosas de los presentes. Ya en la calle, un periodista se les acercó, micrófono en mano. «Señora Gutiérrez, ¿qué opina del veredicto? ¿Cree que su hijo realmente cometió ese delito?». Clara, aún con lágrimas en los ojos, pero con una voz decidida, declaró: «Mi hijo es inocente y lucharemos hasta que todos conozcan la verdad». En aquel momento, en el reformatorio, Mateo estaba siendo ingresado. Le recogieron sus cosas personales,
Le entregaron un uniforme de color gris y lo condujeron a una celda desolada y fría. «¿Cuánto tiempo voy a estar aquí?», interrogó Mateo al vigilante. Su voz era apenas un hilo. El vigilante lo observó con una expresión de compasión mezclada con resignación. «Eso depende de ti, muchacho. Si te comportas bien, tal vez te liberen antes, pero 5 años son muchos para alguien tan joven como tú». Al cerrarse la puerta de la celda, Mateo se dejó caer sobre la cama rígida, abrazando sus piernas. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras susurraba para sí mismo: «Yo no fui. Ojalá alguien me creyera». Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Catalina Reyes festejaba su triunfo con una copa de champán. A su lado, su abogado parecía menos entusiasmado con la celebración. «Catalina», comentó su abogado con un tono cargado de preocupación, «el testimonio de Sofía puede complicarse si deciden seguir con la apelación». Catalina desechó la idea con un movimiento de su mano. «Sofía no abrirá la boca, sabe lo que más le conviene, está asustada». «Pero se mostró muy firme al declarar», replicó su abogado. La sonrisa de Catalina se esfumó por un instante. «Yo me ocuparé de Sofía, solo enfócate en que esa apelación fracase». Al mismo tiempo, en un café retirado del bullicio del centro, Miguel, Clara y Sofía se encontraban en una charla clandestina. «Vamos, Sofía», susurró Miguel, «dinos todo lo que sepas». Sofía echó un vistazo nervioso hacia la ventana antes de hablar. «La señora Reyes no es lo que todos piensan. Tiene sus razones para detestar a los niños del barrio, sobre todo a aquellos que son como Mateo». «¿A qué te refieres?», inquirió Clara acercándose más. Con un suspiro profundo, Sofía se preparó para continuar. «Hace años, la señora Reyes tuvo un hijo en secreto. Nadie lo supo porque ella lo ocultó. El niño tenía una discapacidad, algo que ella no podía aceptar. Lo consideraba una vergüenza para su imagen impecable». Miguel y Clara estaban impactados, escuchando cada palabra con atención. «¿Qué sucedió con ese niño?», interrogó Miguel. Sofía habló aún más bajo. «Un día el niño simplemente desapareció. Estaba aquí y luego ya no. La señora Reyes afirmó que lo había mandado a un internado en el extranjero, pero yo nunca lo creí. Desde ese día, ella ha mostrado un rencor hacia todos los niños, en especial hacia aquellos que son distintos o de familias humildes». Clara, llevándose una mano a la boca conmocionada, preguntó si Catalina. Sofía asintió con gravedad. «No tengo pruebas, pero sospecho que hizo algo horrible, y creo que acusar a Mateo es su manera de desquitarse con todos los niños que le recuerdan a su hijo, que no cumplía con sus expectativas». Miguel se tocó la barbilla, reflexivo. «Esto es grave. Si logramos demostrar algo de esto, podríamos solicitar un nuevo juicio». Clara, con los ojos llenos de lágrimas, tomó las manos de Sofía. «¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué esperar tanto?». Sofía desvió la mirada, avergonzada. «Tenía miedo. Catalina Reyes tiene mucho poder y es temible, pero al ver a Mateo siendo condenado injustamente, no pude quedarme callada más tiempo. Ese niño no merece sufrir por los errores de Catalina». Miguel extrajo una pequeña grabadora de su maletín y la colocó sobre la mesa. «Sofía, ¿estarías dispuesta a declarar todo esto bajo juramento? Podría ser riesgoso para ti». «Lo haré por Mateo y por los otros niños, a quienes Catalina ha herido. Ya es hora de que alguien la frene». Mientras Miguel registraba las declaraciones de Sofía, Clara pensaba angustiada en su hijo, confinado en una celda fría. «¿Cómo está Mateo?», preguntó con la voz quebrada por la preocupación. «¿Cómo lo está manejando?».
Miguel detuvo la grabadora y dirigió una mirada comprensiva hacia Clara. Es resistente, más de lo que imaginas, pero debemos movernos rápidamente. Cada día que pasa en ese lugar es demasiado. No hizo falta que terminara la oración. El peso de la situación era claro para todos. En el centro de detención juvenil, Mateo intentaba adaptarse a su nueva y dura realidad. Su primer día había sido un desafío constante entre miradas inquisitivas, cuchicheos y los empujones ocasionales de otros chicos que buscaban intimidar al nuevo. ¡Ladrón de diamantes!, exclamó un chico más grande mientras Mateo esperaba en la fila del almuerzo. No tendrás nada brillante para compartir con tus nuevos amigos, ¿verdad? Mateo mantuvo la cabeza gacha, intentando pasar desapercibido y evadir las burlas, pero cuando se sentó solo en una mesa, un grupo de chicos se congregó a su alrededor. «Mira, niño rico», dijo el aparente líder del grupo, «aquí las reglas son simples. O estás con nosotros o estás contra nosotros. ¿Captas?» Mateo alzó la vista, sus ojos revelando una combinación de temor y resolución. «No soy ningún ladrón ni tengo dinero. Solo quiero pasar mi tiempo aquí tranquilo». El líder se acercó, poniendo su cara a escasos centímetros de la de Mateo. «Esa fue una mala respuesta, principito». Justo cuando la situación parecía escalar hacia lo peor, una voz los interrumpió. «Ya basta, muchachos, solo es un niño». El grupo se giró para enfrentarse a un joven delgado, con una mirada firme. «¿Y a ti qué te importa?», espetó el líder a Alex. Alex se encogió de hombros. «Me importa porque estoy cansado de ver a los fuertes abusar de los débiles. Ya es bastante malo que estemos todos encerrados aquí». La tensión colgaba en el aire, pero al final el grupo se dispersó, lanzando miradas hostiles hacia Mateo y Alex. «Gracias», susurró Mateo cuando Alex se sentó frente a él. «No me des las gracias todavía», respondió Alex con una sonrisa irónica. «Ahora también estás en su lista negra. Pero no te preocupes, aprenderás a sobrevivir aquí. Todos lo hacemos». Mientras tanto, en la lujosa residencia de los reyes, Catalina recibía una visita inesperada. Su abogado entró al despacho, pálido y visiblemente agitado. «Catalina, hay un problema», comenzó sin rodeos. «Sofía ha estado hablando con el abogado del muchacho. Estoy enterado por mis fuentes en el juzgado». Catalina se levantó bruscamente, su expresión torcida por la furia. «¿Qué? ¿Qué les ha dicho esa traidora?». El abogado se pasó una mano por el pelo, nervioso. «No estoy seguro de los detalles, pero parece que les ha contado sobre tu hijo». Catalina palideció instantáneamente, pareciendo por un momento a punto de colapsar, pero se recuperó con rapidez. «Eso es imposible. Nadie debería saber eso. Nadie, salvo...». Sus ojos se ensancharon, horrorizada al darse cuenta. Sofía había estado a su lado incluso antes del nacimiento de su hijo. Ella conocía todos los secretos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó el abogado, su voz un murmullo tembloroso. Catalina se dirigió hacia la ventana, pensativa y calculadora. «Debemos asegurarnos de que se calle, cueste lo que cueste». «Catalina», advirtió el abogado con precaución, «cualquier acción drástica ahora solo va a darles más razón para creerle». Ella se giró hacia él, sus ojos destellando una fría resolución. «¿Se te ocurre algo mejor? Si esto se descubre, perderé todo, mi reputación, mi estatus social, todo por lo que he luchado». El abogado suspiró profundamente. «Déjame ver qué puedo hacer desde el punto de vista legal. Quizás podamos desacreditarla, hacer que parezca una empleada resentida inventando historias». Catalina asintió con lentitud. «Hazlo, y si no funciona...». Dejó la amenaza colgando en el aire.
Su intención era clara sin necesidad de palabras. En otro lado de la ciudad, en el modesto apartamento de los Gutiérrez, Clara intentaba mantener la esperanza. Había transformado la habitación de Mateo en un centro de mando improvisado, lleno de fotografías, recortes de periódicos y notas adhesivas cubriendo las paredes. Miguel la visitaba con frecuencia, cada vez con nuevas actualizaciones y estrategias para la apelación. Aquel día, mientras repasaban el reciente testimonio de Sofía, Clara estalló, incapaz de contener su frustración por más tiempo. «¿Por qué está demorando tanto?», exclamó, golpeando la mesa con fuerza. «Con cada día que pasa, Mateo sufre más en ese lugar espantoso». Miguel colocó su mano en el hombro de Clara de manera reconfortante. «Lo sé, Clara. Te aseguro que estamos haciendo todo lo posible, pero el sistema judicial es lento y debemos asegurarnos de que nuestro caso esté completamente firme antes de presentarlo». Clara se hundió en una silla, visiblemente agotada. «A veces temo que Mateo no lo soporte, que pierda toda esperanza». Miguel se arrodilló delante de Clara, mirándola directamente a los ojos. «Mateo es fuerte, Clara, y sabe que estamos luchando por él. No podemos rendirnos ahora». Justo en ese instante, el teléfono sonó. Clara, con el corazón palpitante, se lanzó a contestar, esperando noticias sobre Mateo, pero lo que escuchó al otro lado la dejó paralizada. Sofía, su voz temblando, habló. «Creo que estoy en peligro. Catalina sabe que hablé y tengo miedo». Al ver el terror en el rostro de Clara, Miguel tomó el teléfono de sus manos. «Sofía, soy Miguel. Dime dónde estás. Iremos a buscarte ahora mismo». Mientras Miguel y Clara se apresuraban a salir, no notaron el coche oscuro estacionado al otro lado de la calle ni al hombre que los observaba detenidamente desde dentro. En el centro de detención, Mateo se enfrentaba a otra noche solitaria en su celda. Alex, que había tomado un rol protector, lo acompañó hasta su puerta. «Mañana es día de visita», le recordó. «¿Vendrá tu mamá?». Mateo asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa, la primera en días. «Sí, eso espero. ¿Y tu familia?». La sonrisa de Alex se desvaneció. «No tengo a nadie que venga, pero no importa, ya estoy acostumbrado». Mateo vaciló un momento antes de proponer. «Si quieres, puedes unirte a nosotros cuando venga mi mamá. Ella siempre trae suficientes galletas para un ejército». Alex lo miró, sorprendido por la invitación, pero antes de que pudiera responder, un guardia interrumpió. «¡A sus celdas! ¡Ahora!». Mientras las puertas se cerraban, Mateo se acostó mirando fijamente el techo. Por primera vez desde su llegada, sintió un atisbo de esperanza. Quizás con amigos como Alex y el amor de su madre, podría sobrellevar su situación. Pero lo que Mateo no sabía era que fuera se avecinaba una tormenta, una que podría cambiar su destino de maneras inimaginables. En el corazón de la ciudad, Miguel aceleraba por las calles con Clara a su lado y Sofía sentada detrás. La atmósfera dentro del auto estaba cargada de nerviosismo. «¿Estás segura que te seguían?», preguntó Sofía. Miguel, revisando el espejo retrovisor repetidamente, se notaba visiblemente alterado. «Sí, un auto oscuro. Estaba frente a mi casa esta mañana y lo vi otra vez cuando fui a la tienda». Clara se volvió hacia atrás. «Tranquila, Sofía, vamos a protegerte. Sin ti no podemos rescatar a Mateo». A medida que avanzaban en la oscuridad de la noche, ninguno se percató de las nubes que se acumulaban en el cielo, presagiando problemas. La miró con seriedad. «Catalina», empezó a decir, «debemos pensar en qué hacer. Si Sofía declara...». Catalina se giró con rapidez. «No lo hará. Me ocuparé de eso». «¿A qué te refieres?», inquirió el abogado, sintiendo un escalofrío. Catalina le devolvió una sonrisa helada y sombría. «A veces ocurren accidentes, más aún en una ciudad como la nuestra.
El abogado se levantó alarmado. «Catalina, no puedes estar insinuando». «No insinúo nada», lo cortó ella. «Solo digo que las cosas a veces se solucionan solas. Ahora, discúlpame, tengo que hacer una llamada urgente». Al salir el abogado del despacho, aún perturbado, Catalina cogió su teléfono y marcó un número. Con una voz firme y resuelta ordenó: «Es el momento, procede». En el reformatorio, Mateo se despertó sobresaltado. Había soñado que escapaba de un laberinto sin salida, perseguido por figuras oscuras. Se sentó, sintiendo su corazón latir desbocado. «¿Todo bien?», murmuró Alex desde la cama de arriba. Mateo asintió, aunque en la oscuridad sabía que Alex no podía verlo. «Sí, fue solo un mal sueño». Reinó el silencio un instante hasta que Alex volvió a hablar. «Cuando llegué, también sufría pesadillas cada noche. Con el tiempo te acostumbras a ellas. A veces hasta las echas de menos cuando se van». Mateo se mostró confuso. ¿Cómo alguien podría extrañar las pesadillas? Alex soltó una risa triste. «Porque en las pesadillas sabes que al final despertarás. Aquí, a veces parece que el mal sueño es interminable». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Voy a salir de aquí, Alex, y no me olvidaré de ti, lo prometo». Antes de que Alex pudiera contestar, un trueno resonó en la lejanía, tan potente que las paredes de la celda vibraron. La tempestad había comenzado. Con la lluvia golpeando con fuerza, Miguel estacionó el coche frente a un motel en la periferia de la ciudad. «Estaremos a salvo aquí esta noche», anunció, apagando el motor. «Mañana temprano nos dirigiremos al tribunal con las pruebas nuevas». Clara cubrió a Sofía con su chaqueta mientras salían del coche, protegiéndola de la lluvia. «Todo va a mejorar», le aseguró. «Pronto todo esto acabará y Mateo volverá a casa». Corrieron hacia la entrada del motel sin darse cuenta del coche negro que se había parado en silencio al otro lado de la calle, con las luces apagadas y sus ocupantes escondidos tras los cristales tintados. La tormenta intensificaba, como si el cielo intentara alertarlos del peligro inminente. Pero en la oscuridad y el caos, una pequeña luz de esperanza aún brillaba, una esperanza que estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Dentro del motel, la tormenta rugía. Los relámpagos iluminaban la habitación de forma intermitente donde Miguel, Clara y Sofía buscaban refugio. Un silencio tenso los envolvía, roto solo por los truenos y el sonido constante de la lluvia en las ventanas. Sofía, sentada al borde de una cama, jugaba nerviosa con un pañuelo. «No puedo dejar de pensar en Mateo», confesó con una voz casi ahogada por el ruido de la tormenta. «Ese pobre niño, allí solo en ese lugar horrible». Clara se acercó y sostuvo las manos de Sofía. «Gracias a tu coraje, Sofía, él pronto estará de vuelta. Tu valor nos ha dado la chance de rescatarlo». Miguel, que había estado mirando por la ventana, se volvió hacia ellas. «Mañana, a primera hora, iremos al tribunal con tu testimonio y las pruebas que hemos conseguido. Tenemos una buena posibilidad de conseguir un nuevo juicio». De repente, un fuerte golpe en la puerta los hizo saltar. Se miraron entre sí, con el miedo pintado en sus rostros. «¿A estas horas?», susurró Clara, aferrándose al brazo de Sofía por instinto. Miguel les hizo una señal para que mantuvieran silencio y se acercó a la puerta con cautela. «¿Quién es?», preguntó, intentando que su voz sonara firme pese al miedo que lo invadía. «Servicio de habitaciones», se escuchó del otro lado. Miguel arrugó el ceño. «No hemos pedido nada». Tras un breve silencio, la voz al otro lado volvió a hablar. «Tienen un mensaje urgente en recepción». Miguel miró hacia Clara y Sofía, quienes negaron con la cabeza en señal de desconcierto. Algo no encajaba. Cauteloso, tomó el bate de béisbol que habían traído por seguridad y se preparó.
Voy a abrir, murmuró. Estén preparadas para correr si hace falta. De forma ágil, Miguel desbloqueó la entrada. Enfrente suyo, encontró a un chico joven vestido con el uniforme del motel, completamente mojado por la lluvia y con una mirada perdida. «Disculpa», expresó el empleado, observando el bate que Miguel sostenía. «Es mi primer día y me equivoqué de cuarto. Tenía que ir al 205, no al 250. Miguel colocó el bate a un lado, sintiendo un toque de vergüenza. «Está bien. Aprecio que lo mencionaras». Al cerrar la puerta, los tres presentes soltaron un alivio colectivo. «Parece que todos estamos un poco alterados», comentó Miguel, tratando de relajar el ambiente. Sofía asintió, aunque su rostro aún mostraba inquietud. «Catalina tiene ojos y oídos por doquier. Debemos mantenernos alerta». Mientras tanto, en el reformatorio, Mateo permanecía despierto en su cama, escuchando cómo la tormenta golpeaba las ventanas. Los truenos le hacían recordar las noches en que su padre le narraba cuentos para hacerle olvidar el miedo. «¿Tú tampoco puedes dormir?», murmuró Alex desde el nivel superior. Mateo se volteó, agradecido por no estar solo. «No. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas aquí, Alex?». Se hizo un silencio antes de que Alex pudiera contestar. Al principio era duro, sollozaba noche tras noche, añorando a mi familia y mi hogar, pero poco a poco te haces a la idea de crear un espacio propio aquí. Encuentras cosas simples que te ayudan a seguir adelante. «¿Cómo qué?», inquirió Mateo mostrando interés. Alex soltó una pequeña risa. «Mira, por ejemplo, hay un ave que visita cada mañana la ventana del salón comunal. Le puse por nombre Libertad. Suena un poco raro, ya sé». «No es raro», cortó Mateo. «Es algo hermoso». Un nuevo trueno estalló, sacudiendo los cimientos. Mateo se encogió un poco. «Oye», propuso Alex, «¿te gustaría que te contara un cuento? Mi abuela me lo narraba en noches como esta». Mateo esbozó una sonrisa en la penumbra. «Me gustaría mucho eso». Mientras Alex empezaba a contar su historia, Mateo cerró los ojos, dejándose llevar por las palabras más allá de las frías paredes de su prisión, más allá de la injusticia que lo había encerrado allí. En la gran casa de los Maltés, Catalina caminaba nerviosa por su oficina. La tormenta que azotaba afuera parecía un eco de la tormenta en su corazón. De repente, el teléfono sonó, dándole un susto. La voz al otro lado era seria y directa. «Los encontramos, están en un motel en las afueras». Catalina agarró el teléfono más fuerte. «Perfecto, asegúrate de que Sofía no llegue al juzgado mañana. Haz lo que sea necesario». «Comprendido», dijo la voz, y luego colgó. Catalina se sirvió otro vaso de whisky, notando un temblor en sus manos. Por un instante, la imagen de su hijo que había perdido hace años le vino a la mente. Movió la cabeza, intentando olvidar ese recuerdo. «Lo siento, hijo mío», susurró al aire de la habitación. «Pero no puedo dejar que tu recuerdo arruine lo que he construido». Al día siguiente, el cielo permanecía cubierto, aunque la tormenta se había calmado. En el motel, Miguel, Clara y Sofía se alistaban para dirigirse al juzgado. «Sofía, recuerda», dijo Miguel mientras colocaba unos papeles en su maletín, «solo di la verdad. No importa lo que el abogado de Catalina intente, mantén tu testimonio firme». Sofía tocó su cara, sintiendo una mezcla de resolución y temor. «Lo haré por Mateo». Estaban a punto de salir cuando el teléfono de la habitación sonó. Clara respondió. «Hola, sí, ella está aquí». Clara tapó el micrófono y miró a Sofía. «Es para ti. Dicen que es urgente». Con las manos temblando, Sofía aceptó el teléfono. «Hola».
Una voz fría y amenazante resonó desde el otro lado. «Sabemos dónde estás, Sofía. Si valoras tu vida y la de tus amigos, hoy no irás al juzgado». Antes de que Sofía pudiera decir algo, la llamada se cortó. Sofía, pálida como un espectro, dejó caer el teléfono. «¿Qué sucede?», preguntó Miguel, alarmado por cómo Sofía dejó caer el teléfono. Sofía, con la voz temblorosa, les explicó la amenaza recibida. Clara la abrazó para darle consuelo. «No podemos darnos por vencidos ahora. Mateo depende de nosotros». Miguel asintió. Su expresión era de determinación. «Vamos a cambiar el plan. Salgamos por la puerta de atrás y tomemos un taxi en vez de mi coche. Es menos arriesgado». Al salir cautelosamente del motel, ninguno vio la figura que desde un coche al otro lado de la calle los observaba detenidamente. En el centro de reclusión, Mateo enfrentaba otro día más de la misma rutina cuando un oficial se paró frente a su celda. «Señor Gutiérrez, alguien vino a verlo», comunicó. Mateo sintió un repiqueteo en el pecho. Seguro que era su madre con noticias alentadoras. Sin embargo, al adentrarse en la sala de visitantes, se topó con Catalina Reyes. La mujer lo observaba con una mirada que entrelazaba desprecio y algo más: remordimiento. «Toma asiento, Mateo», indicó Catalina señalando una silla delante de ella. Confundido, Mateo se sentó más por la sorpresa que por deferencia. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó. Catalina lo examinó brevemente antes de responder. «He venido a proponerte algo. Estoy en posición de resolver todos tus problemas. Puedo liberarte de este lugar hoy mismo». Con cautela, Mateo la escrutó. «¿Qué quieres a cambio?». «Es simple. Admite el robo. Di que lo hiciste solo y que nadie más estuvo involucrado. Si lo haces, usaré mi influencia para que te liberen de inmediato». Mateo quedó atónito al escucharla. «¿Pero cómo puede pedirme eso? Usted sabe que soy inocente». Un destello de remordimiento cruzó el rostro de Catalina. «La situación se ha complicado. Esta es tu chance de salir, Mateo. No la rechaces». Mateo se levantó, su voz vibrando de furia contenida. «No, no diré una mentira. No admitiré algo que no cometí». Catalina se puso de pie con firmeza. «Entonces, esto es todo, Mateo. Cualquier cosa que te pase de ahora en adelante será por tu propia decisión». Al marcharse Catalina, Mateo sintió que acababa de superar una prueba crucial, aunque desconocía que estaba siendo evaluado. En la sala del tribunal, el ambiente estaba cargado de tensión. Miguel, Clara y Sofía habían llegado sin contratiempos, conscientes de que el riesgo aún no había pasado. El juez Ramírez hizo su entrada. Su expresión era grave. «He sido informado de que la defensa desea presentar nuevas pruebas. Adelante, señor Torres». Miguel se levantó. «Su honor. Quisiera llamar al estrado a Sofía Sánchez». En ese momento, Sofía caminaba hacia el estrado cuando la puerta se abrió con estrépito. Catalina Reyes, acompañada de su abogado, entró fijando su mirada en Sofía con tal intensidad que hizo que ésta temblara. «Señora Sánchez», inició Miguel, «¿podría relatarnos lo que ocurrió la noche del incidente?». Sofía tomó aire profundamente y empezó a narrar. Explicó cómo vio a Catalina llamar a Mateo a su cuarto, cómo notó su comportamiento extraño esa noche y con una voz quebrada reveló un secreto oscuro de Catalina. «La señora Reyes tuvo un hijo hace años», confesó Sofía, «un niño con discapacidad. Ella lo consideraba una deshonra y un día el niño simplemente se esfumó». Un murmullo de asombro recorrió el recinto. Catalina se levantó, su rostro distorsionado por la furia. «Eso es falso, todo es falso.
El juez golpeó su mazo. «Silencio en la sala». Miguel prosiguió. «Señora Sánchez, ¿cree que la acusación contra Mateo Gutiérrez tiene alguna conexión con este hijo que desapareció?» Sofía asintió afirmativamente. «Sí, creo que la señora Reyes proyecta su resentimiento hacia niños como Mateo, a quienes ve como una imagen de su propio hijo. Pienso que acusó a Mateo como una forma de castigar a todos esos niños que considera imperfectos. Así que decidió esconder mi existencia, criándome en secreto y lejos de la vista pública. Crecí en la sombra, viendo cómo mi madre trataba de mantener su fachada de perfección. Pero siempre supe que algún día la verdad saldría a la luz». El juez asintió, procesando la revelación. «Entonces, ¿está diciendo que su madre ha proyectado su rechazo y su ira hacia otros niños que le recuerdan su imperfección percibida?» «Sí, exactamente», afirmó Alejandro. «Ella utilizó su influencia para manipular situaciones contra aquellos que le recordaban a mí su error. Y Mateo, siendo un niño vulnerable, fue la víctima más reciente de su amargura». El tribunal quedó en silencio. Todos absorbían el peso de sus palabras. Catalina, vencida por la emoción y la vergüenza, bajó la cabeza, incapaz de enfrentar a los presentes. El juez entonces se dirigió a la sala. «Este es un giro de eventos que requiere una consideración cuidadosa. Vamos a tomar un receso para evaluar esta nueva información. La sesión se reanudará mañana». Mientras la gente comenzaba a salir de la sala, murmurando sobre las impactantes revelaciones, Sofía se acercó a Alejandro, agradeciendo su coraje por venir adelante. Alejandro, con una mezcla de alivio y tristeza, simplemente asintió. Este giro inesperado en el juicio no solo había cambiado el curso del caso de Mateo, sino que también había abierto la puerta para que muchos enfrentaran las verdades ocultas que habían moldeado sus vidas. Alejandro concluyó su testimonio, revelando cómo había vivido alejado de todos, creyendo que nadie lo quería, hasta que descubrió la verdad sobre su madre. Observó en silencio cómo el resentimiento y el odio consumían a Catalina. La necesidad de actuar se hizo imperativa cuando se enteró de la situación de Mateo. Miguel, aún asimilando el impacto de las revelaciones, se dirigió resueltamente al juez. «Su señoría, dado el testimonio impactante y la nueva evidencia presentada, pedimos la anulación inmediata de la condena de Mateo Gutiérrez y su liberación». El juez Ramírez, visiblemente afectado por la profundidad y seriedad de la situación, no dudó en su respuesta. «Concedido. Que se traiga al joven Gutiérrez a esta sala de inmediato». Luego, con una mirada severa hacia Catalina, que parecía haber perdido toda su compostura, añadió: «Se abrirá una investigación formal contra Catalina Reyes por falso testimonio y obstrucción a la justicia». Catalina, ahora completamente abrumada y visiblemente más vieja por el estrés y la culpa, fue escoltada fuera de la sala por los oficiales. Mientras tanto, Clara, llena de esperanza y ansiedad, se apresuró hacia la puerta, lista para abrazar a su hijo, libre al fin gracias a la valentía y la verdad revelada por Alejandro. Varias horas después, Mateo emergía de las puertas del centro de detención, parpadeando por la intensa luz solar que no había experimentado en semanas. Confundido por su nueva libertad, se detuvo y miró a su alrededor. Las lágrimas se acumularon en sus ojos al ver a su madre corriendo hacia él. «¡Mamá!», exclamó, y corrió a abrazarla. Clara lo apretó entre sus brazos, llorando de felicidad. «Mi niño, mi valiente niño, ya estás en casa». Miguel se les unió con una gran sonrisa. «Lo conseguimos. Mateo, eres libre». Mientras Mateo abrazaba a su madre, notó a Sofía a lo lejos, con una expresión de alegría y remordimiento. «Gracias, Sofía», le dijo. «Sin tu ayuda, seguiría encerrado». Sofía se acercó con timidez. «Mateo,
Lamento mucho no haber hablado antes. Mateo sacudió la cabeza. Lo que cuenta es que al final hiciste lo correcto. De pronto, Mateo recordó algo urgente y se volvió hacia la entrada del centro. No puedo dejar a Alex allí. Clara miró a su hijo, perpleja. ¿Quién es Alex, querido? Mi amigo, aclaró Mateo. Él me cuidó allí dentro. Debemos ayudarlo también. Miguel asintió con comprensión. Hablaremos con el juez, Mateo. Intentaremos hacer algo por tu amigo. Justo entonces, un hombre se acercó al grupo. Mateo lo reconoció del tribunal. Era Alejandro Reyes. Hola, Mateo. Alejandro lo saludó con una sonrisa cálida. Qué bueno verte libre. Lo observó con interés. Tú eres el hijo de la señora Reyes, ¿no es cierto? Alejandro confirmó con un gesto. Sí, y quiero disculparme por todo lo malo que has tenido que enfrentar por mi madre. No es culpa de ella, respondió Mateo con serenidad. Tú también fuiste afectado por esto. Alejandro se quedó mirando a Mateo, impresionado por su madurez. Eres un chico excepcional, Mateo. Me encantaría poder hacer algo para compensarte por todo lo malo que has vivido. Clara, siempre alerta y cuidadosa, intervino entonces. Ha hecho mucho con solo decir la verdad, señor Reyes, replicó Clara. Por favor, llámame Alejandro, insistió él. Y aunque sé que no puedo cambiar lo que ocurrió, quisiera ofrecer algo más. Quizás una beca para la educación de Mateo podría ser útil. Mateo miró a su madre, sus ojos llenos de esperanza. Clara titubeó, pensando en la oferta, pero luego asintió. Eso sería muy generoso, intervino Miguel. Pero primero, creo que Mateo necesita tiempo para sanar y estar con su familia. Por supuesto, aceptó Alejandro. Tómense todo el tiempo que necesiten. Yo seguiré en contacto. A medida que el grupo se alejaba del centro de detención, Mateo miró atrás una última vez con un sentimiento de alivio y esperanza. ¿Te encuentras bien, querido?, preguntó Clara, percibiendo la mirada reflexiva de su hijo. Mateo asintió despacio. Sí, es que todo cambió tan rápido. Hace unas horas estaba en una celda y ahora estás aquí, en casa, completó Clara, envolviéndolo en otro abrazo. Y nunca más regresarás a ese lugar, afirmó Miguel con decisión mientras se dirigían hacia el automóvil. Mateo reflexionaba sobre todo lo ocurrido, las enseñanzas recibidas y las personas que había conocido. Recordaba a Al, cuya amistad le había dado fuerzas, a Sofía, que había tenido el coraje de revelar la verdad, y a Catalina Reyes, ejemplo de cómo el odio y el miedo pueden destruir a una persona. Mamá, dijo de pronto Mateo, cuando lleguemos a casa, podemos hacer algo por otros niños que están en situaciones como la mía. Clara observó a su hijo con orgullo y admiración. Por supuesto, amor, ¿qué estás pensando? Con una sonrisa, los ojos de Mateo se iluminaron de resolución. Quiero aprovechar lo que he vivido para marcar la diferencia. Quizás podríamos iniciar un programa de apoyo o colaborar con abogados como el señor Torres para asistir a niños que han sido acusados injustamente. Miguel, que escuchaba atento, asintió con entusiasmo. Es una idea magnífica, Mateo. De hecho, conozco a algunas personas que seguro estarían interesadas en apoyar un proyecto así. Al subir al coche, Mateo se sentía cargado de esperanza. Por primera vez en semanas, comprendía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero también sabía que con el soporte de su familia y amigos y su renovada voluntad de ayudar a otros, podría superar cualquier desafío. El coche se puso en marcha, alejándose del centro de detención hacia un futuro incierto, pero lleno de oportunidades. Mateo observaba por la ventana cómo el paisaje cambiaba, reflejando la transformación en su propia vida. ¿Sabes qué, mamá?, dijo Mateo tras un momento. ¿Qué, mi amor?
preguntó Clara sujetando su mano. Creo que ahora comprendo lo que papá solía decir sobre cómo las adversidades nos fortalecen. Me siento distinto, como si pudiera afrontar cualquier cosa. Clara sintió que las lágrimas regresaban a sus ojos. Pero esta vez son lágrimas de orgullo. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Mateo. Yo también estoy muy orgullosa. Mientras tanto, en una estación de policía, Catalina Reyes estaba sentada en una celda, su mundo derrumbándose. Su abogado entró con un rostro grave. Catalina, empezó, la situación es muy seria. Estás acusada de perjurio, obstrucción a la justicia, y se investiga también el trato hacia tu hijo, Alejandro. Catalina alzó la mirada, despojada de la arrogancia que antes la caracterizaba. ¿Qué he hecho?, murmuró, más para sí misma que para su abogado. Existe una opción, continuó el abogado, de llegar a un acuerdo. Si cooperas completamente, admites tus delitos y muestras verdadero arrepentimiento, podríamos negociar una condena más suave. Catalina lo miró, una chispa de su antigua determinación brillando en sus ojos. ¿Y mi reputación, mi posición social? El abogado exhaló un profundo suspiro. Catalina, me temo que eso ya está perdido. La verdadera cuestión ahora es si prefieres pasar el resto de tu vida en prisión o si deseas una oportunidad para redimirte. Catalina permaneció en silencio durante un largo rato, digiriendo todo lo que había ocurrido. Al fin, con una voz temblorosa, afirmó: «Quiero ver a mi hijo, a Alejandro. ¿Crees que él querrá hablar conmigo?» «No estoy seguro», admitió el abogado con sinceridad, «pero es un buen punto de partida. Organizaré el encuentro». Cuando el abogado se marchó, Catalina se quedó sumida en sus pensamientos. Por primera vez en muchos años, reflexionó sobre el día en que Alejandro nació, el miedo y la vergüenza que sintió entonces y la decisión que había tomado, que alteró el rumbo de tantas vidas. Ella derramó lágrimas, no por su propio dolor, sino por los momentos que dejó escapar, por el afecto que había despreciado y por el sufrimiento que había infligido. En una parte diferente de la ciudad, Alejandro Reyes estaba en su departamento, observando viejos retratos. Uno en especial le atrapó. Era una foto de él de pequeño en los brazos de una joven Catalina. Catalina lucía una sonrisa sincera, una que Alejandro no recordaba haber visto en la realidad. En ese momento, su celular interrumpió sus pensamientos. «Señor Reyes», anunció una voz desde el otro extremo, «soy el letrado de su madre. Ella desea verlo». Alejandro cerró los ojos, tomando una respiración profunda. «Comprendo, necesito pensarlo», contestó. «Claro», dijo el abogado. «Tómese el tiempo que necesite, pero creo que podría ser bueno para ambos». Después de la llamada, Alejandro miró nuevamente el retrato. Se preguntó si detrás de esa capa de amargura y rencores todavía se escondía la mujer que lo había acunado con tanto cariño que bien valía la pena descubrirlo. Por otro lado, en casa de los Gutiérrez, Mateo se alistaba para su primera noche de regreso. El aroma de su platillo favorito se esparcía por el ambiente y se oían risas desde la cocina donde Clara y Sofía estaban cocinando. Miguel, que se había quedado a festejar, conversaba con Mateo en el salón, planeando ideas para su proyecto de apoyo a otros niños. «¿Sabes, Mateo?», comenzó Miguel, «tu idea podría realmente hacer una diferencia. Conozco a algunos jueces y abogados que se interesarían en apoyar un proyecto como el tuyo». Mateo se llenó de emoción. «¿Piensas que podríamos comenzar pronto? Hay muchos niños como yo, como Alex, que necesitan ayuda». Justo entonces Clara entró al salón. «Hablando de Alex», interrumpió, «tengo buenas noticias. El juez ha acordado revisar su caso.
Con suerte, pronto estará libre. Mateo brincó de felicidad. ¡Qué increíble, mamá! ¿Puedo ir a verlo cuando sea liberado? Clara le sonrió. Claro, cariño. De hecho, estaba pensando que si Alex no tiene dónde quedarse al salir, quizás podría venir a vivir con nosotros por un tiempo. Mateo miró a su madre, lleno de asombro y agradecimiento. ¿De verdad harías eso por él?, preguntó Mateo. Clara asintió con firmeza. Todos merecen una segunda oportunidad, Mateo. Y después de todo lo que has pasado, nadie lo sabe mejor que tú. Justo entonces sonó el timbre. Miguel se levantó a abrir y volvió acompañado de Alejandro Reyes. «Espero no molestar», dijo Alejandro, mostrándose algo inseguro. «En absoluto», le aseguró Clara, aunque Mateo notó que su madre todavía estaba un poco reservada. «Estábamos por cenar. ¿Quiere unirse a nosotros?» Alejandro se mostró sorprendido ante la invitación. «Sí, me gustaría mucho. Gracias». Al sentarse todos a la mesa, Mateo observó cómo las circunstancias habían juntado a un grupo tan diverso. Una familia luchadora, un abogado entregado, una mujer valiente y el hijo de la persona que había causado tanto dolor. Antes de empezar, anunció Mateo, captando la atención de todos. «Quiero expresar mi gratitud». Los presentes lo miraron con interés. «Agradezco a todos por lo que han hecho por mí. Mamá, por nunca dudar de mí. Señor Torres, por su incansable esfuerzo. Sofía, por tu coraje al revelar la verdad. Y Alejandro, por hacer lo correcto, a pesar de lo difícil que fue». Mateo se detuvo, su mirada recorriendo el rostro de cada uno. «Quiero que sepan que pese a las adversidades, he aprendido algo muy valioso. Siempre existe la esperanza, incluso en los tiempos más sombríos, y que todos podemos equivocarnos, pero lo que cuenta es cómo nos esforzamos por enmendar esos errores». Clara, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su hijo. «Eres un niño excepcional, Mateo». Alejandro, claramente emocionado, tomó la palabra. «Mateo, tu sabiduría y tu compasión realmente inspiran. Me has hecho reflexionar sobre algo importante». «¿Sobre qué?», preguntó Mateo con curiosidad. «Sobre que quizás ya es hora de que intente hablar con mi madre, no necesariamente para perdonarla, sino para comprender y quizás, con el tiempo, empezar a sanar». Un silencio cargado de emoción se extendió por la sala. Finalmente, Miguel alzó su copa. «A los nuevos comienzos», propuso. Todos, incluido Mateo con su vaso de jugo, levantaron sus vasos y brindaron por esos nuevos comienzos. La cena siguió, llena de conversaciones y risas esporádicas. Mateo miró a su alrededor y sonrió. Sabía que el camino adelante no sería sencillo. Habría días duros, recuerdos dolorosos y obstáculos por superar. Pero también entendía que, con el amor y apoyo de su familia y amigos, y con su renovada determinación de mejorar el mundo, podría enfrentar cualquier desafío. Afuera, la noche había envuelto la ciudad. Las estrellas resplandecían en el cielo como pequeños faros de esperanza. Y en esa casa, alrededor de esa mesa, un grupo de personas unidas por el azar encontró un instante de paz y la promesa de un nuevo amanecer. Fin.